Ok, vamos a empezar para no alargarnos tanto. ¿De qué es el examen que tienen? Protección radiológica, profe. Ya. Ok. Hoy vamos a ver lo del pielograma, que la semana pasada no vimos. Entonces vamos a empezar acá. Voy a apagar la cámara. Bueno, entonces me imagino que la vez pasada lo hablaron con la profe Cata, pero el pilograma intravenoso, PIP, lo van a encontrar también. Es un estudio radiológico contrastado que lo que vamos a usarlo es para evaluar la morfología y la función del sistema urinario. Entonces, ustedes tienen que saber que los estudios especiales eh, va a evaluar eso, evaluar además de la anatomía, morfología, la función. Entonces, en el pilograma intravenoso lo que vamos a ver son los riñones, uréteres y vejiga. Entonces, ¿por dónde va a entrar el medio de contraste? ¿Alguien? ¿No todos? Al ser intravenoso, supongo que lo inyectan a través de un vaso para que llegue a los Ajá, riñones. exacto. Entonces, ¿cómo va a llegar a los riñones? ¿Qué pasaba con el medio de contraste intravenoso? Que era soluble. ¿Cómo se iba a excretar o cómo se iba a eliminar? El cuerpo lo absorbe. Ajá, pero el 95% se va a eliminar. ¿Por qué vía? A través de la orina, ¿no, profe? Ajá, entonces van a pasar por los riñones, ¿verdad? Y así es como lo vamos a lograr ver en las imágenes. Entonces lo vamos a utilizar para evaluar si hay cálculos renales, ¿verdad? Urolitiasis es como se llama este. Hematuria, que es sangre por la orina. am, Infecciones urinarias a repetición o recurrentes. Y sospechas de variantes anatómicas, como lo vamos a ver ahorita. Una que de las variantes anatómicas que yo he logrado ver, no la vi en radiodiagnóstico, la vi en medicina nuclear, pero es el riñón en herradura, que también se puede estudiar con medicina nuclear. Entonces, vamos a tener que hacer una radiografía de abdomen. No sé si la clase anterior vieron como alguna preparación que lleve el paciente. No. Bueno, generalmente la preparación para lo que se utiliza es para reducir o tratar de reducir el gas intestinal para poder ver mejor la silueta de los riñones y los ureteres. Entonces vamos a tener una AP de preparación, una AP de abdomen completo, y luego vamos a continuar con la AP nefrográfica, que en este caso la nefrográfica es un minuto después de pues contraste, digamos. Va a estar como focalizada en riñones y lo que vamos a utilizar o lo que vamos a lograr ver acá es el parénquima renal. Luego, la AP de 5 minutos, generalmente se le dice pielográfica, a veces no tanto en radiodiagnóstico, sino más que todo como en tomografía. Pero aquí ya lo que vamos a evaluar en la de 5 minutos es los cálices y la pelvis renal. Entonces, conforme va pasando el tiempo, igual el medio de contraste va a ir llegando a otras estructuras del riñón. La PA de 10 minutos generalmente se hace para, que generalmente se hace focalizada nada más en riñones y lo que nos ayuda a hacer es que el medio de contraste se mueva de la pelvis renal hacia los ureteres. Y después de eso vamos a continuar haciendo algunas imágenes igual AP para ver los uréteres hasta llegar a la AP focalizada de vejiga, de llenado. Entonces vamos a focalizarnos en la vejiga para ver y el llenado de esta, evaluar las paredes, morfología de la vejiga, etcétera. Se le dice al paciente que vaya al baño y se hace la de vaciamiento. Entonces, vamos a tener la AP
de control. Entonces aquí que vamos a poder evaluar. Bueno, anatomía normal, preparación, si hay piedras, cuando pasamos el medio de contraste puede que ya no se vean, entonces por eso es importante la de control, que es sin medio de contraste. Hacemos una de 1 minuto, que era la nefrográfica, que es más que todo para averiguar parénquima renal. Hacemos la de 5 minutos, donde vamos a ver más que todo cálices y pelvis renal, como lo vemos acá. Y ya vamos viendo un poquitico de los uréteres. Hacemos la PA a los 10 minutos, esto es compresión, esto que se ve acá abajo. Y muchas veces cuando el paciente está AP, hay como cierta limitación a que el medio de contraste salga de la pelvis renal y se vaya hacia los ureteres. Entonces, cuando los ponemos en PA, hacemos que ese movimiento, que ya no haya como esa restricción de movimiento y se pueda evaluar si realmente está bajando por los ureteres. Entonces, aquí vamos a evaluar la parte más proximal. Y vamos a continuar luego haciendo otras imágenes, igual AP ahora, para evaluar los uréteres. Hasta que llegamos a a la AP focalizada de vejiga de llenado. Entonces, esta es previa a que el paciente vaya al baño. Una vez que el paciente va al baño, ya podemos hacer la de vaciamiento para ver el residuo posmiccional, digamos. Entonces, lo normal es que la vejiga no tenga residuo luego de orinar, pero en pacientes que ya tienen algún tipo de patología, pues va a suceder, vamos a tener un poquito de orina que queda después de la micción. Eso, lo normal. ¿Alguna duda con esto, con las imágenes? Profe, de mi parte no, la verdad. Ok. Y vamos a ver un poquito de patología. Entonces, una de las cosas más comunes que se pueden evaluar acá es la torsión ureteral. Entonces, básicamente es que el uréter, en vez de seguir su formita normal, que es nada más hacia abajo, va a tener un recorrido más tortuoso. Un recorrido más tortuoso, una desviación como anormal del trayecto normal del uréter, y esto puede causar lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo vemos acá. ¿Qué pasa cuando un tubo, una manguera, lo doblamos? Entonces el flujo no va a pasar y se nos va a acumular en la parte más proximal en este caso, que es en la pelvis renal. Entonces vamos a ver la parte más proximal, muy distendida, y un flujo eh, limitado o disminuido del el uréter medial hacia abajo. Ujú. Cálculos proximales, en este caso, vean la importancia, bueno, en este caso, si se hubiera hecho, si no se hubiera hecho esta imagen, sí se hubiera visto porque es muy evidente la piedra, el cálculo, pero hay cálculos más pequeñitos que solo podemos evaluar su morfología cuando hacemos la AP sin medio de contraste, la de control. Entonces vamos a tener un cálculo renal proximal, en la porción proximal del uréter, y lo que vamos a tener entonces es que no hay flujo hacia abajo y hay distensión de la pelvis renal, o hay muy poquito flujo. Cuando se ve como de esta forma también es porque suelen haber piedritas que estenosan la luz del uréter y el flujo es menor. Tenemos cálculos en la porción distal, que es, por ejemplo, esto que vemos más. Ay, ¿dónde era que estaba? No, creo que en esta no se veía, mentira. Pero cuando tenemos cálculos en la porción distal, lo que vamos a tener entonces es una pelvis, es un uréter ya dilatado y que se dilata también la parte de la pelvis renal. Entonces vean cómo se ve ya acá. Mentira, chiquillos, este es el distal, entonces es donde está, donde se une en la unión ureterovesical. Entonces lo que tenemos es un uréter totalmente dilatado.
Vean cómo se ve la diferencia de, em, como de grosor de cada uno. En la porción media era este que les decía, que lo que vamos a tener es este que se ve acá. Lo que hace es que limita el flujo de la porción media hacia abajo y hacia arriba lo que causa es que se acumule el líquido. Entonces hay una acumulación, más que todo en la pelvis, en la porción proximal del uréter. Ujú. En esta se me olvidó decirles, am, cuando cuando la orina no se puede drenar de forma normal hacia el uréter y hacia la vejiga, se va a acumular en el riñón, este se va a inflamar y esto que ven acá se va a llamar hidronefrosis, que es básicamente eh, como la inflamación del riñón. Este que está acá no es un cálculo, es un riñón en herradura, que era el que les decía, que básicamente el riñón en herradura es una fusión de los polos inferiores del riñón. Es una malformación congénita, por eso es que se hace mucho también en medicina nuclear, cuando pasando un radiofármaco, ¿verdad? Igual a través de la vena del niño. Y lo que se ve es esto, es como los polos inferiores del riñón juntitos, pegados. Entonces nos da como esta forma de herradura. Y estos riñones también tenían un montón de otras cosas, como un montón de piedritas, entonces hay dilatación de la pelvis renal y demás. Y el flujo que pasa hacia abajo también es menor. ¿Alguna duda con las patologías? De mi parte, no. En lo que les decía de la PA, vamos a devolvernos un poquito acá. Am, Normalmente cuando el paciente está en decúbito supino, digamos, em, la pelvis va a quedar como en posición posterior, entonces puede que no drene hacia el uréter. Cuando se pone en posición de cúbito prono, más bien, la pelvis queda en posición como anterior y el contraste entonces por gravedad va a caer de la pelvis hacia el uréter. Em, entonces, si en la AP no estaba pasando y en la PA sí pasa, quiere decir que no hay obstrucción. Si en la AP no estaba pasando y en la PA, por ejemplo, el derecho no está pasando, quiere decir que es una obstrucción ya em, no fisiológica, digamos, sino una obstrucción verdadera. Ahora vamos con la histerosalpingografía. ¿Vieron el video de la profe? Sí, profe. Ok. Para la tarea, al grupo que le toque, que ahorita hablamos de eso, pero al grupo que le corresponda hacer el video de la ístero, la profe les dijo el nombre exacto del medio de contraste. Entonces, sí, como adicional, sería que busquen qué tipo de medio de contraste, a qué tipo de medio de contraste corresponde ese, que era el Telebrix. No, mentira, no es el Telebrix. No, sí, el Telebrix. Entonces, que busquen qué tipo de medio de contraste es ese. Pero entonces para la histerosalpingografía, este, igual es un estudio para ver la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas uterinas. Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es introducir un espéculo a través de la vagina
y se va a limpiar el cuello uterino después de introducir el espéculo y se va a poner un catéter y por ahí se va a pasar el medio de contraste. Am, ¿Qué más? Entonces vamos a ir llenando el útero primero y luego va a haber, normalmente, el flujo va a seguir hacia las trompias uterinas. ¿Ok? ¿En qué casos se hacía este estudio? ¿O para qué? Indicaciones, digamos. ¿Alguien recuerda o se le ocurre? Yo creo que me acuerdo que esto se había dicho la profe que podía ser tanto como diagnóstico como terapéutico, ¿no? Porque podía, ser como una obstrucción en algo, el mismo líquido lo podía eliminar la obstrucción. Ajá, exacto. Entonces, se usa más que todo para estudiar infertilidad, que había primaria y secundaria. Primaria era cuando no se había podido tener ningún bebé, secundaria era posterior a un embarazo, ya no se tenían embarazos exitosos. Bueno, ni embarazos, no había fecundación. Este, yo estuve leyendo que la infertilidad, digamos, como clínicamente, uno la define como 12 meses, digamos, no se puede lograr un embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares y sin protección. Antes de eso todavía no se podría decir que es infertilidad, pero ya posterior a los 12 meses, eh, ya sí estaríamos hablando de infertilidad en la mujer. También se puede utilizar para evaluar sospechas como de anomalías uterinas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas, como anatomía normal, digamos. ¿Qué más? Lo que dice la profe también, evaluación post ligadura o evaluación para recanalización, digamos. Entonces, si se hace una ligadura de las trompas, ver que no haya flujo, entonces todo está bien. Y si se quiere recanalizar, pues también, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son contraindicaciones para hacer este estudio? ¿Alguno recuerda? Eso sí es muy importante que lo recuerden. Me parece que el más importante era que si la paciente está embarazada, no se puede hacer porque causaría aborto. Exacto. Ajá. Entonces, se suele hacer entre como la mitad del ciclo menstrual, la primera mitad de 7, antes de los 10 días posteriores a la menstruación. Y exacto, si la paciente está embarazada, posiblemente pues se va a causar eh, aborto. Entonces, vamos a tener la AP. Aquí lo que hacen es invertir el contraste, por eso se ve diferente, pero es una P sin medio de contraste, nada más tiene como el catéter acá introducido ya, y ya luego se empieza a meter el medio de contraste, se empieza a pasar el medio de contraste. Se sigue pasando, ahí vamos llenando el útero, y aquí ya empezamos a ver el flujo hacia las trompas uterinas, que es como se vería normalmente. Vamos a hacer APs. Vamos a hacer oblicuas, izquierda, derecha, más que todo para lograr ver como caracterizar un poquito mejor las trompas. Si hay obstrucciones, también se pueden ver mejor en las oblicuas. Y la última imagen que nos interesa, una vez que ya vimos las trompas, es la de baño pélvico, que es esta que vemos acá. En radiografía, digamos, se ve como una nube saliendo hacia la cavidad peritoneal. Ok, entonces, esa es la radiografía de baño pélvico. Me costó mucho encontrar imágenes que se vieran así bonitas, entonces les puse la misma que está en la otra presentación. Pero entonces ya el medio de contraste llenó útero, pasó a las trompas y de las trompas está saliendo la cavidad peritoneal. Esta es la de baño pélvico. Se ve como un halo de medio de contraste saliendo de la cavidad. Eso es lo normal. Esto es normal.
Cuando hay bloqueo unilateral de una trompa uterina, en este caso es la derecha la que está bloqueada, entonces vamos a tener que el útero se llena y va a empezar a pasar el medio de contraste hacia la trompa uterina izquierda nada más y llega a la cavidad peritoneal. Entonces, esto es lo anormal, que esto no pase, que ni siquiera esté pasando a la trompa uterina. El bloqueo bilateral, en este caso la paciente tiene el útero hacia la izquierda, pero bueno, esto no es como nada patológico, lo patológico es que hay obstrucción de ambas trompas. Entonces, cuando Santiago decía que el estudio puede ser también terapéutico, es porque al pasar medio de contraste con la presión que se hace y todo, se puede permeabilizar una trompa que no está permeable, que está obstruida. El útero bicorne, que era de las como malformaciones congénitas que les decía. Es un útero que tiene dos cuernitos. Si está pasando, igual tiene sus trompas. Si está pasando normal, pero el útero tiene forma como de dos cachitos. Y aquí sí quiero que les quede bien claro esto. Entonces hacemos la previa, vamos haciendo las de llenado, AP de llenado. Vemos las trompas uterinas, hacemos oblicuas y vamos a hacer la de baño pélvico. Que la de baño pélvico es cuando el medio de contraste sale a la cavidad peritoneal, que es normal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la istro? No, bueno. Luego vamos con la cistografía. Entonces, en la cistografía, el medio de contraste, me perdí, aquí. El medio de contraste se va a pasar de forma retrógrada eh, a través, como dice acá, de una sonda y un balón. Se va a utilizar para evaluar si hay fístulas vesicales. Recuerden que la fístula es como una conexión anormal entre dos estructuras. Si hay cálculos vesicales, también se usa para lo mismo, infecciones a repetición, infecciones urinarias a repetición y para evaluar el reflujo vesicoureteral. Y no sé si recuerdan la técnica de Valsalva que era, es cuando uno puja, ¿ok? Y esto nos va a ayudar, lo vimos en serie gastrodenal, esto nos va a ayudar a ver si hay reflujo. Entonces vamos a colocar la sonda a través de la uretra, se infla el balón, se pasa el medio de contraste y cuando el paciente ya tiene ganas de orinar, se deja de pasar medio de contraste. Se va a hacer la proyección simple. Y luego vamos a continuar igual con AP de vejiga llena, que esa es la que vemos acá. Hacemos las oblicuas, que es para ver más que todo las uniones uretrovesicales. También nos deja ver si hay divertículos, que ahorita vamos a ver un tipo de divertículo que tiene un nombre específico que es pues, algo común que se dé. Vamos a hacer laterales. La lateral, no sé si recuerdan para qué se hacía. En general, en otros estudios ya lo hemos visto también. Es para ver el espacio presacro, que es este que está acá. Y vamos a hacer también la radiografía de vaciamiento. Entonces, vamos a tener la primera, que es la P de llenado, la vejiga está llena, ya el paciente nos dijo que tenía muchas ganas de orinar. Vamos a empezar a hacer las oblicuas, izquierda o derecha, para ver la morfología de la vesícula, para ver las uniones con los uréteres. Hacemos una P con la técnica de Valsalva, que es decirle al paciente que puje para ver si hay reflujo hacia los uréteres.
Y el paciente va a orinar y se hace la post-vaciamiento, la proyección de vaciamiento, en donde ya la vejiga ya no deberíamos de ver residuos de medio de contraste en la vejiga. La válvula de uretra posterior, esto es como un defecto congénito en los hombres, digamos. Y lo que se crea es que hay una obstrucción en la uretra y se crea esa bolsita, que es como la válvula posterior a la uretra. Em, Esto lo podríamos valorar también por la cisto. Lo normal es nada más ver la vejiga, como en estos casos. La vejiga neurogénica eh, es una como disfunción en donde por diferentes problemas neurológicos, el sistema nervioso central o nervios periféricos, vamos a ir perdiendo la capacidad o el control de la vejiga. Entonces el músculo detrusor en este caso normalmente es músculo liso y se mueve de forma regular, coordinado. Cuando un paciente tiene este problema de vejiga neurogénica, va a perder esa coordinación. Entonces el músculo detrusor lo que hace es que empieza como a contraerse de forma irregular y desorganizada. Y lo que vemos es una vejiga como en el signo del árbol de Navidad. Es esto que vemos acá. Y en este caso, de este lado también hay reflujo y ese uréter está muy dilatado. Entonces puede que haya obstrucción en diversas zonas. Aquí donde más se ve es como en la parte más proximal del uréter. Y lo que les decía de los divertículos en vejiga, el divertículo de Hodge es como el más común, em, que básicamente es igual que como lo veíamos en intestino, es una saculación, es un saquito que se da en la unión de la vejiga con los uréteres. Entonces, en este caso, se hace la AP de llenado, se hacen oblicuas, se le dice al paciente que haga la técnica como de Valsalva y se ven los divertículos. Y hay reflujo hacia hacia el uréter, hacia el izquierdo más que todo, aunque el derecho también se ve. Se le dice al paciente que vaya a orine, se hace la postmiccional y podemos ver que hay residuo miccional en la vejiga. Estos divertículos pueden ser solo de un lado, pueden ser de ambos laditos, en este caso es de ambos lados. También puede ser como en la unión de la vejiga con la uretra, acá. Y por último, el reflujo vesicoureteral, en este se va a medir por grados, igual que en la parte del esofagograma, que tenemos diferentes grados de reflujo. En este grado es un grado 5. Bueno, los uréteres están muy dilatados, las pelvis renales también, y sí, básicamente así se vería. AP, eso es posmicción, entonces vean que el paciente ni siquiera puede orinar bien, por cuenta propia, digamos, y se hacen las oblicuas. En este caso el estudio no tiene lateral, eso sí es algo que varía mucho, digamos, dependiendo de lo que quieran ver. Si no creen necesario de hacerlo lateral, no la van a hacer. Pero generalmente es AP, ¿verdad? Oblicuas, lateral para ver espacio presacro, AP de vaciamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, esos en la imagen de Sí, arriba, ¿esos son los riñones o son los uréteres? no, esto ya es riñón. Ah, ok. Son como los cálices. Sube acá. Entonces el uréter está súper dilatado, llega el riñón y el riñón también está como hidronefrosis, digamos, está muy inflamado.
Profe, yo tengo otra pregunta. Dime, ¿Qué tan importante es ver el espacio retrosacro, creo que se llama, presacro? presacro. Más que todo por si hay alguna estructura que esté comprimiendo ahí lo que queremos ver. Em, por ejemplo, si vemos como que la vejiga, vamos a ver dónde estaba la lateral, acá. Si hay algo acá que la está comprimiendo, poder evaluarlo también. Gracias. Listo. Y luego la cistoretrografía miccional seriada, la PUMS, es como la extensión, digamos, dinámica de la cistografía. Entonces, además de evaluar la vejiga, ver si hay reflujo y demás, lo que vamos a evaluar es la uretra en el acto, digamos, bueno, cuando el paciente está orinando. Igual acá podemos evaluar si hay reflujo y todo lo demás, pero como añadidura vamos a tener que vamos a evaluar la uretra. Entonces, básicamente es lo mismo, nada más que vamos a añadir imágenes durante la micción. Si es un bebé, bueno, se pone pañal. Si es un adulto, a veces se ponen sábanas. Obviamente no se le va a decir al paciente que orine todo, ¿verdad? Porque normalmente lo que le cabe a la vejiga son como de 200 a 500 cc, sino que orine un poquito. Y como estamos con fluoroscopía, nosotros podemos ir viendo. Entonces, con un par de sábanas dobladitas podemos absorber la orina del paciente. Em, Sí, básicamente. Entonces, el paciente acostado en la camilla y le vamos a decir que orine. Es incómodo, hay mucha gente que le cuesta esta parte porque le da vergüenza. Entonces, igual vamos a tener la AP, esta de llenado vesical. Vamos a tener oblicuas, igual para ver como la morfología de la uretra, en este caso es de un varón, la morfología de la vejiga, las paredes, cómo se ven. Y aquí ya se le sacó la sonda al paciente y se le dijo que orine. Entonces vamos a ver la micción. Igual para ver cómo es el recorrido de la orina en la uretra. Entonces se usa mucho para hombres, digamos, todo lo que es de valorar uretra, porque como la uretra de los hombres es más larga, pues hay más probabilidad de que esté sucediendo algo patológico ahí. Entonces, cuando hablemos de para ver la uretra, es más que todo de los hombres, para los hombres. Y esta es la postmiccional igual, para ver que no haya quedado residuo miccional. Cuando, no sé si recuerdan que la uretrografía podría ser retrógrada o anterógrada. Entonces, cuando decimos que es anterógrada, ¿qué quería decir en este caso? Y que, Retrógrada. Dígalo, Michael. ¿cuál fue el que preguntó primero? Anterógrafo. Anterógrada, anterógrada. De que va siguiendo, digamos, como el orden o siguiendo la anatomía, digámoslo así. Digamos, en ese caso que el Como la flujo va hacia fisiología normal. Ajá, la fisiología. ajá, exacto. Entonces, cuando es anterógrada, quiere decir que el medio de contraste viene ¿de dónde? De la vejiga, ¿no? De la vejiga hacia la uretra. Ajá. Entonces, la anterógrada básicamente es esta parte de de la uretrografía, digamos, es la parte miccional, donde podemos evaluar la uretra en sus diferentes porciones. Si es un estudio nada más para ver uretra, entonces lo que nos va a importar es eso, es nada más ver como la parte de la micción y cómo va pasando de la vejiga hacia la uretra. Y la retrógrada, que es a la que vamos a ponerle un poquito más de atención, es que más bien el medio de contraste va a entrar de una forma que no sigue el flujo normal o la fisiología normal de la micción. Entonces, la uretra, como las divisiones más importantes, es que hay una uretra anterior y posterior.
En la anterior está la peniana, la vulvar, y en la posterior la membranosa, la prostática y la preprostática. Entonces, en esta lo que se hace es que, vamos a ver, un momento. Lo que se hace es que el medio de contraste se va a pasar de la porción más distal hacia la más, o más bien de la anterior a la posterior. Y igual acá vamos a hacer imágenes oblicuas, las AP, y la lateral. E igual vamos a hacer la oblicua durante la micción. Este es un holograma, una ureterografía normal. Hacemos una AP previa a pasar el medio de contraste. Vamos pasando el medio de contraste de la porción más distal de la uretra hacia la más proximal. Hacemos las oblicuas y ahí ya cayó a la cavidad de la pelvis. Y lo que podemos evaluar es igual la morfología de la uretra, si hay fístulas, igual aquí se pueden dar divertículos, estenosis, que era la reducción del calibre de la estructura. Am, sí, básicamente. Y esta imagen me pareció muy interesante, nunca lo había visto, la verdad, pero es una intravasación venosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber una fístula hacia el sistema venoso y vean cómo se ve toda como el sistema venoso del pene, propiamente. Y por eso es que es importante hacer las oblicuas. En las oblicuas, en el sistema genitourinario, nos permite mucho ver como a extensión toda la estructura que estamos evaluando. ¿Alguna consulta? Profe, entonces, bueno, eso ya es más del examen, pero la parte teórica del examen sería solo esto, los estudios especiales. Ah, sí, regálame un segundo. Estudios especiales va a ser solo teórico. Entonces, para el examen escrito va a entrar estudios especiales y columna. Y para la parte práctica, columna, abdomen, pelvis y todo lo que no es estudios especiales. Profe, ¿cómo entraría lo de columna en teórico? ¿Sería como preguntar lo mismo que está en la presentación o se pregunta algo como Sí, más? no, no, lo mismo, Ah, ok, ok. Gracias. con gusto. Y vamos a ver, em, ¿qué están viendo mi pantalla? Sí, ahí Sí, vemos lo pero, que Sí. hice en trabajo. ay, ¿cómo dejo de compartir? Dios mío. Ah, ya. Mm, la tarea, ¿verdad? No sé si todos estaban, pero la tarea va a ser crear una producción audiovisual em, sobre un estudio especial. Van a ser 5 grupos, entonces, tríos, si hay algún grupo que queda de 4, no importa.
pero que todos sean grupos, ¿ok? No, ninguno va a trabajar solo. Y lo que van a crear es eso, es como ustedes como profesionales explicándole a un paciente qué es lo que le van a hacer. Entonces, si a mí me tocó la histerosalpingografía. Entonces, decirle a la paciente, bueno, ¿por qué se lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Más porque esos estudios son muy feos y son muy, el paciente va con mucho miedo porque son algo invasivos. Entonces, explicarle bien al paciente qué es lo que se va a hacer, qué es normal que sienta, el medio de contraste que vamos a usar, indicaciones previas y posteriores al estudio, qué sería lo esperado de ver en el estudio. Entonces ahí ustedes pueden usar imágenes, lo que sea. Este, van a ver roles, entonces es como un roleplay. Em, si son tríos, uno o dos van a ser profesionales de la salud explicándole al paciente y el otro es un paciente o puede ser un profesional, un niño y la mamá, digamos, que en ese caso se le tiene que explicar tanto al niño como a la mamá o adaptar la explicación a lo que va a sentir el niño, digamos, si es un niño como de 5 años, que él ya entiende lo que se le va a hacer, y demás. Esta tarea va a valer 10%. Entonces, aquí ustedes van a tener que, ¿en qué se divide? En los 100 puntos que vale la tarea. En creatividad, lo que ustedes quieran hacer, si el video queda bien bonito, se puede usar como material para el otro año, para el curso. Em, pero igual, digo, ustedes está como abierto a que ustedes usen las herramientas que conocen y que pueden utilizar. Lo que necesito es que en el grupo de WhatsApp, bueno, que ustedes se pongan de acuerdo en el grupo de WhatsApp y manden el nombre de las personas que van a conformar el grupo y el estudio que van a hacer, o que pongan por lo menos, no, si pongan el estudio, no sé, Santiago, Ángelo y otra persona, serie gastroduodenal. Si otra persona, otro grupo quería serie gastrodenal y ya ellos lo mandaron, tienen que buscar otro estudio. ¿Ok? ¿Queda claro? De estos 5 que hay acá. Sí, profe, queda claro. Ok, si hay algo que ustedes quieran incluir y no está en la presentación, pueden usar artículos, pueden usar bibliografía externa también. No, no quiere decir que nada más lo que vimos en clase es lo que pueden usar en el video. Eh, y ya, hagan lo que quede bonito, ¿verdad? Con las herramientas que ustedes tienen, no se estresen por eso, pero traten de aprender bastante haciendo el video. Y eso sería, creo que la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, igual pueden preguntar por el grupo. Listo, no hay preguntas. Bueno, la grabación yo la voy a subir a mediación virtual también, entonces ahí la van a tener. Y eso sería, chiquillos. Listo. Que les vaya bien el Gracias, examen. profe. Bueno, con gusto. Otra vez, profe, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego.